Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la práctica número 1, Agnata y Chondrichthyes, que comprende a los organismos lampreas, mixinos, tiburones, rayas y quimeras. El material que ustedes requieren para la práctica son las claves de vertebrados acuáticos que ustedes ya tienen a disposición desde el primer día de clases. Bien, esta es una práctica demostrativa, es decir, lo que va a hacer el profesor es ir avanzando copla por copla para ir viendo con esquemas, con fotografías, los rasgos que permiten identificar a cada uno de los 18 ejemplares que contiene la clave. Entonces lo que vamos a hacer es que ustedes van leyendo las coplas y yo voy explicando a qué se refieren los rasgos anatómicos que se señalan en cada una de ellas. Y pues, ¿qué les parece si empezamos? La copla 1 hace referencia al número de orificios nasales y dice así: si tiene un solo orificio nasal en la línea media dorsal, entonces dirigirse a la opción 2. Si tiene uno o dos orificios nasales a cada lado de la cabeza, entonces elegir la opción 5. La opción 1 nos identifica rápidamente a los organismos agnatos, pues son los únicos que tienen el orificio nasal 1 en medio de los ojos. En cambio, el resto de los vertebrados acuáticos que contempla la clave tiene dos orificios nasales. A veces estos orificios nasales pueden estar divididos, pero siguen siendo dos. Los orificios pueden estar dirigidos hacia el vientre o en la punta de la cabeza, pero siguen siendo dos. Entonces, la opción 2 nos va a llevar directamente entonces a los organismos carentes de mandíbula, a los agnatos. Y la opción 5 nos lleva a los vertebrados mandibulados. Vamos entonces a escoger la opción 2. Y la opción 2, el rasgo que va a poner a comparación es el embudo oral y los dentículos córneos que tiene ese embudo oral. Y dice así: embudo bucal con dientes córneos y sin verbillas periorales. Si tiene esto, entonces pertenece a la familia Petromyzontidae. Si no tiene embudo bucal sin dientes córneos, entonces pertenece a la familia Myxinidae. ¿Cómo son estos rasgos? Bueno, eh, la familia Petromyzontidae se caracteriza por tener un disco bucal que se soporta por esqueleto cartilaginoso y que funciona a manera de ventosa. Y al interior de ese embudo bucal se encuentran los dientes córneos. Esto es típico de la familia Petromyzontidae. Por el contrario, tenemos organismos que sí son monorrinos, pero que no tienen embudo oral y por lo tanto tampoco tienen dentículos córneos, pero su región bucal presentan tentáculos o barbillas periorales. Si tienen estos rasgos, entonces tienen enfrente a ustedes a un mixínide, ¿correcto? Bien, entonces vamos por la opción 3 y entonces lo que vamos a ver son géneros de la familia Petromyzontidae. Y para distinguir a los géneros de la familia Petromyzontidae, lo que tenemos que ver es la lámina supraoral que tiene, la lámina supraoral y la disposición de los dentículos, así como la mancha pineal. En la opción 1, que nos lleva al género Lampetra, la lámina supraoral tiene dos cúspides y además el disco bucal tiene dientes muy pequeños, pero no están distribuidos en forma radial y además tienen una mancha pineal por detrás del orificio nasal. Por el contrario,
y se vería así. La lámina supraoral es esta placa dentaria que tiene dos cúspides muy fuertes, y el segundo rasgo se refiere a estos pequeños dentículos de queratina que están dispuestos a lo largo del perímetro. Y la mancha pineal se encuentra justo detrás del orificio nasal. Este es el orificio nasal. Aquí está esta zona más clarita, esa es la mancha pineal. Es un adelgazamiento de la piel que permite que la luz atraviese esta zona e este, estimule a la glándula pineal. La otra opción, si ustedes se fijan y lo comparan, pues la lámina supraoral es tan pequeña que no puede observarse. Y a diferencia de Lampetra, aquí los dentículos de queratina son muy grandes y parecen ser radios que nacen de la región bucal hacia afuera. Ese es el rasgo que permite reconocer entonces a un petromizón. El rasgo terciario es la mancha pineal, pero si ustedes lo comparan con Lampetra, pues la mancha pineal es menos evidente. Perfecto, entonces ya tenemos a dos ejemplares agnatos, Lampetra y Petromiso. Nos faltaría entonces la opción alternativa que nos lleva hacia los mixinidae. ¿Se acuerdan? Que son los organismos que tienen barbillas periorales. Entonces, ¿cómo distinguir a los organismos de mixinidae? Al género Heptatetrus y al género Mixini, pues si se fijan es por la cantidad de orificios branquiales que poseen. Heptatetrus presenta de 10 a 12 orificios a cada lado y Mixine solamente un par de orificios branquiales. Como rasgo secundario podemos ver que adelante de los orificios branquiales hay una cantidad importante de poros prebranquiales en Heptatetrus, que está aquí. ¿De acuerdo? En cambio, Mixine, pues los tiene y son muy pequeñitos. De hecho, se puede notar esta línea o banda. Lo que está señalado con el círculo amarillo, pues son los orificios branquiales. Estos organismos ya no los tenemos en, en el curso, ya están muy lastimados. Entonces, aquí están los 4 ejemplares ya de los agnatos. 2 géneros de la familia Petromyzontidae y 2 géneros de la familia Mixinidae. Bueno, entonces lo que nos queda es reconocer a los peces cartiláginos, que eso es de lo que trata la copla 5, y los vamos a reconocer y otro grupo de vertebrados acuáticos que son los peces óseos, que vamos a usar para reconocer a los peces cartilaginosos de los peces óseos, pues como es su aleta caudal, la posición de las hendiduras branquiales, como son sus escamas y la genitalia. ¿Qué dice el enunciado? El enunciado de la copla 5 dice, con aleta caudal heterocerca, dificerca o sin aleta caudal. Se refiere entonces a la aleta que crece sobre la cola. Y luego dice, hendiduras branquiales sin opérculo, es decir, que no están cubiertas, que se pueden ver. Y tercer rasgo es que los machos presentan una genitalia que se llama gonopterigio. Tiene escamas placoideas o a veces son desnudos. La copla alternativa, el enunciado alternativo dice caudal homocerca. Entonces, unos tienen cola heterocerca y la alternativa es cola homocerca. Muy bien. La cola de un vertebrado, cuando no tiene aleta caudal, no se pueden observar estructuras que nazcan y que vayan hacia arriba o hacia abajo de la cola, como en este caso. Aquí tenemos estructuras que llamamos radios, que prolongan la piel y aumentan la superficie de nado.
Cuando no tienen estas estructuras, cuando no tienen radios, entonces se dice que es una aleta, perdón, es una cola sin aleta. Cuando la cola tiene estructuras simétricas, es decir, son del mismo tamaño las partes que van hacia arriba como las partes que van hacia abajo, la cola se les llama dificerca. Cuando la cola tiene estructuras de tamaños diferentes y eso hace que el lóbulo superior sea muy grande y el lóbulo inferior muy pequeño, entonces ese tipo de aleta se le llama aleta caudal heterocerca. Y esta cola es la típica de los peces cartilaginosos, pero sí podemos encontrar las dificerca o sin cola. La última tipo de aleta se corresponde con la alternativa que nos lleva a la opción 19 y que corresponde con los peces óseos. Y no sé si ustedes lo noten, pero los radios se insertan en una base simétrica que en realidad es una placa que se llama placa hipúrica. Entonces es muy fácil reconocer a la caudal homocerca porque solo es de los peces óseos. Y los peces óseos tienen como un rasgo general de tener sus hendiduras branquiales cubiertas de una tapa, de un opérculo de hueso. Bien, también notarán que hay diferencias en las escamas y en la posición de las hendiduras. Bien, ustedes cuando las hendiduras no tienen opérculo, las podemos ver fácilmente en la región ventral o a los costados, salvo este organismo extraordinario en donde las hendiduras se cubren pero de piel. Entonces se le llama opérculo membranoso. En cambio, los peces óseos, como ya decíamos, tienen opérculo óseo. Los peces de la opción 6, los peces cartilaginosos, tienen generalmente escamas placoideas que le dan un aspecto rugoso a la piel de tiburones y rayas. En cambio, los peces óseos tienen escamas de este tipo, escamas en ciclos, cicloideas se llama, o escamas con un peine, escamas tenoideas. La imagen que tienen ustedes en el extremo derecho corresponde a la genitalia de los peces cartilaginosos, que son los gonopterigios. Son órganos intromitentes que se ubican en las aletas pélvicas. Pueden ser de distintos tamaños, pueden ser incluso bífidos, pueden estar ornamentados. Y eso nos permite distinguir rápidamente a un macho de una hembra. Los gonopterigios son característicos de los peces cartilaginosos. Bueno, entonces nos vamos a dirigir por la opción 6 y vamos a distinguir a los grupos de peces cartilaginosos, que son tres: tiburones, rayas y quimeras. La opción 19 nos lleva a los peces que ustedes verán en la práctica 2 y en la práctica 3. Bien, seguimos avanzando entonces hacia la opción 6 y en donde nos va a decir que revisemos la posición de las hendiduras branquiales. Y los peces cartilaginosos se van a reconocer por la posición. Y entonces si lo tienen en posición lateral, como aquí, pueden estar separadas o pueden estar unidas las branquias, nos va a llevar a la opción 7, que es la opción que revisa a los tiburones. Por el contrario, si las hendiduras branquiales solo se ven en la región ventral, entonces lo que tienen ustedes ahí son peces cartilaginosos llamados rayas, mantas o patinetas y se ven en la opción 13. ¿De acuerdo? Nos faltaría la tercera opción y que
se va a diferenciar en la siguiente copla, en la opción 7. Y es un organismo que tiene la presencia de un órgano frontal en forma de masa. El resto no los tiene y entonces nos llevaría a la opción 8. Pero aquel que tiene el órgano frontal en forma de masa, como este organismo que está aquí a la derecha, entonces nos identifica rápidamente a un organismo de la familia Quiméridae. Y el ejemplar que nosotros tenemos en clase corresponde al género Hydrolaus. Entonces, de este lado izquierdo tenemos fotos de los tiburones que no tienen órgano frontal, las quimeras, los hidrolagos sí tienen un órgano frontal. Utilizan en el apareamiento como una estructura que estimula a la hembra. Como rasgos secundarios de este organismo es que tienen dos aletas dorsales y la primera es interesante porque está precedida de una espina fuerte que es hueca y que en algunas especies tiene en su base una glándula de veneno. Entonces son especies venenosas. La cola, como ustedes podrán ver, es recta y tiene radios en la parte superior e inferior, pero de disposición simétrica. Entonces es una cola dificerca. Entonces, pues ya hemos separado de entrada al primer grupo de peces cartilaginosos que son los quiméridos con el género Hydrolagos. Seguimos con la clave y la opción 8 nos lleva entonces a los peces cartilaginosos que tienen hendiduras en posición lateral y que acostumbramos llamarles tiburones, elasmobranquios. Y el primer tiburón se reconoce de todos los demás porque sus aletas dorsales están precedidas por una espina fuerte. Vean, aquí tengo el ejemplo de un tiburón que tiene sus aletas sin espinas y de este lado tengo al tiburón que tiene aletas dorsales precedidas de espinas. Estos tiburones, a diferencia de los otros que pertenecen a la familia Heterodontido, pues tienen un rasgo adicional. Cuando ustedes ven el tamaño y el número de cúspides de los dientes laterales con respecto a los centrales, pues son diferentes y de ahí que reciben el término de heterodontos, de dientes diferentes. Se les llama tiburones de Port-Jackson. Y entonces ya tenemos a nuestro primer género de tiburones, el tiburón heterodontus o tiburón espinoso. La copla 9 nos va entonces a permitir separar al resto de los tiburones. ¿Y qué necesitamos saber para separar a los tiburones? Es la posición relativa de la aleta dorsal de la primera con respecto a la inserción de las aletas pélvicas en el cuerpo del tiburón. Veamos qué dice la copla y luego vemos los esquemas. Dice, es un tiburón que tiene el origen de su primera aleta dorsal anterior o al mismo nivel que el origen de las aletas pélvicas. Entonces, en donde se insertan las aletas se le acostumbra a llamar origen. ¿De acuerdo? Entonces, espero que se estén imaginando, si ustedes ven el esquema del lado izquierdo, reconozcan las aletas dorsales. Aquí tengo mi primera aleta dorsal y luego tengo mi aleta dorsal 2. Estoy en lo que sería la espalda del tiburón. Las aletas que están justo detrás de las agallas se llaman aletas pectorales, son pares, y luego tienen otro par de aletas que son las aletas pélvicas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿dónde está el origen de la primera aleta dorsal? Pues entonces encuentro la aleta dorsal 1 y voy hacia adelante y ahí tendría el origen. Si yo
busco la aleta pélvica, notaré pues que también tiene un origen y está señalado con esta línea vertical roja. El color verde está por delante del color rojo, entonces este es un tiburón que tiene su aleta dorsal por delante del origen de las pélicas. En cambio, vean el otro ejemplo. La línea verde, que indica el origen de la aleta dorsal, está por detrás del origen de las aletas pélicas. ¿Ya notaron dónde están las aletas? Aquí tengo la aleta dorsal 1, muy atrasada. La aleta dorsal 2 está todavía más atrasada con respecto al origen de las pélvicas. Si notan la posición de los colores, aquí primero va el rojo y luego el verde. En cambio, en la otra opción, primero va el verde y luego el rojo. Bien. Cuando las aletas dorsales están muy atrasadas, incluso por detrás del origen de las pélvicas, entonces nos encontramos con un tiburón que se le llama escuatina, perteneciente a la familia Squatinidae. ¿Y qué rasgos adicionales tienen? Pues que su boca está dirigida hacia el frente, es una boca que se le denomina terminal. Los otros tiburones, no sé si ustedes lo han notado, pero la boca está dirigida hacia abajo, son de otra disposición, son hipognatos. La escuatina, a diferencia de otros tiburones, tiene sus aletas pectorales muy ampliamente desarrolladas y la hendidura branquial, que en realidad pues, son varias, pero están todas muy pegaditas, es muy amplia y entonces hace ver que la cabeza se pudiera tener una fuerte separación con respecto al resto del cuerpo, pero solamente una ilusión óptica. Un rasgo último de la escuatina es que es un tiburón que no tiene aleta anal. Entonces, yo creo que es muy fácil acordarse de este tiburón. Es el segundo. ¿Se acuerdan que el primero tiene sus aletas dorsales con espinas? El segundo tiene sus aletas dorsales muy atrasadas y su boca terminal. ¿Qué les parece si vamos a seguir reconociendo otros tiburones y nos vamos por la opción número 10? Entonces, recuerden, todos los tiburones que vienen tienen su aleta dorsal adelantada con respecto a la pélvica. Y entonces, vean, un detalle. La base de la primera aleta dorsal, es decir, ya no solamente hablamos del origen, sino de toda la base de la aleta, debe estar por delante del origen de las pélvicas. Si no lo hace, si la aleta dorsal no está totalmente por delante de las pélvicas, entonces nos encontramos enfrente de un tiburón que le llamamos tiburón gata, que pertenece a la familia Orectolobidae. Y el género que tenemos en el laboratorio es Gynklymostoma. ¿Cuál es la característica entonces? Pues que definitivamente la base de la aleta dorsal termina por detrás de las pélvicas. El resto de los tiburones tienen de plano toda su aleta dorsal por delante de las pélvicas. Otro rasgo que distingue a Gynklymostoma es que las hendiduras, las fosas nasales, tienen un canal que comunica con la región anterior de la boca y los orificios nasales presentan cirros o varillas, de ahí que a este tiburón les digo, se les denomina tiburón gata. Estos tiburones además pues son de boca chica, es decir que la abertura mandibular, la comisura de la boca, nunca rebasa a los ojos. Son de boca pequeña, pero de mordedura bastante fuerte. Entonces tenemos al siguiente tiburón, Gynklymostoma de la familia Orectolobidae. Seguimos con la opción 11. ¿Cómo distinguir
Al resto de los tiburones, pues nos vamos a fijar en la cabeza y va a resaltar de entrada un tiburón que tiene la cabeza muy ensanchada y que le da a la cabeza el aspecto de martillo. Y sí, correcto, ya lo adivinaron, estamos hablando de la familia Sphyrnidae y el género Sphyrna, tiburón martillo. Y un rasgo adicional es que los ojos se colocan muy al extremo de este morro ensanchado. El resto de los tiburones pues tienen un morro redondeado o en forma de triangular, que es lo que indica la copla número 12. ¿Qué nos tenemos que revisar ahora en la copla 12? Pues es la forma y la disposición de los dientes. Ya llegamos a los últimos dos tiburones de la práctica y entonces pues vamos a poder distinguir muy bien a un triáquido de un carcarínido. Cuando los dientes son muy planos y se reordenan para disponer un mosaico, como esto que ustedes pueden observar, pues es característico de la familia Triaquidae, pero además tienen un rasgo que puede presentarse o no en el resto de los tiburones, la presencia de un orificio justo detrás de los ojos, que en los triáquidos es evidente, se le ve bastante bien y se llama espiráculo. En cambio, ajá, y entonces pues ya tenemos al penúltimo tiburón que se le llama cazón, pertenece a la familia Triaquidae del género Mustelus. El último tiburón, ustedes notarán, pues a diferencia de los triáquidos, sus dientes están separados unos de otros y todos terminan en punta. Uh-huh. Y no tienen un orificio por detrás de los ojos, es decir, no tienen espiráculo. Pero lo que sí es notable en ellos es la presencia de un párpado que se le llama en este caso membrana nictitante y que corre de adelante hacia atrás protegiendo el ojo del tiburón cuando éste lanza su mordida. Entonces, aquí tenemos los últimos tiburones de la práctica, el género Mustelus y el género Rhizoprionodon. Recapitulemos entonces, llevamos en este momento a los ágnatos que podemos reconocer rápidamente porque no tienen mandíbulas y dentro de los ágnatas a los que tienen embudo oral y los que no. Y luego nos dirigimos a reconocer a los peces cartilaginosos, los peces óseos. Y estando en los peces cartilaginosos reconocimos a las quimieras rápidamente por ser organismos que tienen un órgano en forma de masa y son de piel desnuda y cola dificerca. Todos estos tiburones que acabamos de ver, no sé si ustedes lo notaron, pero tienen cola heterocerca. Y entonces pudimos reconocerlos porque tienen aletas dorsales con espinas. Pudimos reconocer a un tiburón que tiene la boca en posición terminal, con aletas dorsales muy atrasadas. Y después vimos a un tiburón que tenía el rostro ensanchado, a manera de marro. Vimos otro tiburón que tenía cirros bucales. Vimos a un tiburón que tenía membrana nictitante. Y vimos finalmente a un tiburón que tenía sus dientes dispuestos en mosaico. ¿Quiénes nos faltarán? Correcto, son los organismos que tienen las hendiduras branquiales en posición ventral, en que acostumbramos llamar rayas, mantas y patines. ¿Cómo distinguir los grupos de batoideos de peces cartilaginosos que tienen sus hendiduras branquiales dirigidos hacia abajo? Pues lo que primero vamos a ver es qué tan ancha es su cola respecto al ancho de la boca.
Y la copla 13 les pregunta, anchura de la cola sobre el ápice de las pélicas mayor que la longitud de la boca. Es decir, si la cola es ancha más que el ancho de la boca. Y la otra opción dice, anchura de la cola a una altura de las pélicas es menor o igual que la boca. Es decir, de cola ancha, opción 14. De cola angosta, opción 16. ¿Cómo se ven estos rasgos? Vean ustedes, aquí tengo un batoideo que tiene una boca pues bastante grande, pero que yo señalo con una línea amarilla. El ancho de la boca lo medí y me dio 40 milímetros. Si yo voy al ancho de la cola, de entrada ya estoy viendo que es más amplio. El ancho de la cola en esta posición donde termina la aleta pélica, el ápice de la aleta pélica, en esta posición la anchura es de 64 milímetros. Y por esta razón, el ancho es de la cola supera el ancho de la boca. Me tengo que ir por qué opción? Por la opción 14. Si no fuera así, como en este caso, ven ustedes, el ancho de la boca también está en color amarillo y no sé si se alcance a ver, pero aquí hay una línea roja que es el ancho de la cola. Creo que no hay duda de que el ancho de la boca es mayor que el ancho de la cola. Y lo hice, lo medí justo donde terminan las aletas pélicas. Tengan ustedes cuidado de que si les toca identificar un organismo macho, esta medida no se debe hacer en la punta de los gonopterígeos, sino en el extremo más distal de las aletas pélicas. Cuando esto ocurre, cuando el ancho de la boca es mayor que el ancho de la cola, entonces nos vamos a la copla 16. Me voy a ir por la copla 14 y lo primero que me van a decir entonces que son rayas de cola ancha, pero que debo distinguir cómo es el rostro. Si el rostro se prolonga mucho hacia adelante, pero además está armado de dentículos laterales, entonces lo que tengo aquí es una raya, perdón, un pez sierra del género Pristis, ¿de acuerdo? Entonces aquí tienen ustedes su morro prolongado hacia adelante y a los costados está armado de dentículos que le dan un aspecto de sierra, de ahí que se le llama entonces tiburón sierra, para ser correctos. La, y aquí nos quedaríamos con entonces con la primera raya que es de la familia Pristide, Pristis, tiburón sierra. El resto de las rayas pueden tener entonces el borde de su morro redondeado, triangular o terminar en punta. Me sigo por la copla 15, estamos avanzando, y me dice que ahora me debo fijar cómo es el rostro. Entonces, vamos recapitulando, son batoideos de colas anchas, de rostro triangular o redondeado. Si es de rostro triangular, pero además en la espalda, en el dorso, tiene una fina línea de espinas, pues entonces lo que yo tengo es el ejemplar conocido como rinovatos. Por el contrario, si la región anterior es en forma de disco, entonces, y además al voltear el organismo, la zona ventral, detecto la presencia de este complejo de estructuras hexagonales que se le llama órgano eléctrico, pues entonces lo que tenemos enfrente es un ejemplar de la familia Narcinidae, del género Narcine, que son conocidos como torpedos, es decir, son peces cartilaginosos deprimidos que de cola ancha y que además pueden generar electricidad. Se les llama torpedos. La contraria, tenemos a una raya de cola ancha
pero de morro triangular, que se le llama pez o raya guitarra. Ok, entonces me sigo hacia la copla 16 para seguir viendo más rayas. Y ahora me voy a ver un rasgo que se encuentra a la altura de las aletas pélvicas y tengo que ver si son simples o bilobuladas. Las aletas simples se distinguen muy fácilmente si uno va recorriendo el borde de las aletas pélvicas y si todo es uniforme, entonces decimos que es una aleta simple. Ojo, no estoy hablando de los clapses, por favor no se vayan a confundir. Si tengo, por el contrario, una raya que tiene las aletas pélvicas con dos lóbulos, entonces de inmediato ya sé que pertenecen a la familia Ragidae y lo que tienen ustedes ahí enfrente es una raya, una raja. Y allá afuera, el nombre común de ellas es patinetas. ¿De acuerdo? Entonces, pues ya tenemos rápidamente la identificación de raja. Y un detallito que no viene en las claves, pero estaría bien que lo supieran, es que estas aletas de aquí son sus aletas dorsales y su extremo más posterior no tiene radios, entonces es una raya que no tiene aleta caudal. ¿Correcto? Vamos entonces a la copla 17 y pues aquí nos recuerda ese rasgo. Son rayas que tienen aletas, perdón, sus colas angostas, pero que además esas colas no tienen radios, es decir, no tienen aleta caudal. Si la tiene, entonces la raya que tiene enfrente de ustedes es de la familia Urolophidae. Ajá. Vean ustedes, aleta, perdón, cola sin aleta caudal, cola con aleta caudal. Si lo tienen, les decía, entonces lo que tienen enfrente a ustedes es una raya del género Urotrigon. Y como un rasgo adicional es la presencia de esta estructura, si lo notan, que es una espina aserrada. Entonces se les llama rayas espinosas y pertenecen entonces al género Urotrigon de la familia Urolophidae. Ahora, nos quedamos entonces ya con las rayas que son de cola angosta y las vamos a diferenciar los dos últimos géneros por la longitud. Si la cola es chiquita, no, no mayor que la longitud del cuerpo, entonces lo que tienen ustedes es una raya mariposa del género Gymnura, de la familia Gymnuridae. Muy fácil de localizar en lagunas costeras, les gusta mucho ese ambiente. Y si por el contrario la cola es extremadamente larga, entonces lo que tienen ustedes son a la familia Daciatidae con el género Daciatis. ¿De acuerdo? Perfecto. ¿Qué les parece si a manera de práctica y de ir recordando en casa les obsequio este cuestionario de autoevaluación y que es muy parecido al ejercicio de parcial del examen práctico? Vean ustedes, es un cuestionario de Google Forms y corresponde a los agnatos y condrictis. Entonces son rasgos que van a permitir reconocer a los géneros que hayamos visto. ¿Cuántos son? Les comenté, son 18. Aquí yo tengo 5. Un agnato, la quimera, perteneciente al primer grupo de peces cartilaginosos, Heterodontus, un tiburón, y 2 batoideos. Con eso es suficiente para ir practicando. ¿Qué tienen que hacer? Pues poner en el cuestionario su correo
electrónico, como rasgo obligatorio, y luego van a colocar su nombre de batalla, su nombre, por favor, completo, y luego lo que van a hacer es tratar de responder. Entonces tenemos 5 géneros y tenemos 11 rasgos para reconocerlos. Ya ustedes me van a ayudar, por ejemplo, voy a hacer los primeros 4 y ustedes tendrán que hacer el resto en casa. ¿Cuáles de estos 5 organismos tienen 2 orificios nasales? Pues es muy claro que solamente que salvo los agnatas, todos tienen 2 orificios nasales. El segundo rasgo, ¿cuál será? ¿Quién es el que tiene el embudo oral? Pues será Petromyzon. ¿Los otros tienen embudo oral? No. ¿Quién es el que tiene lámina suboral con cúspides? Ya, correcto. Ahora díganme ustedes quiénes de estos 5 tienen hendiduras branquiales visibles. Petromyzon, en realidad, sí se le pueden ver las hendiduras a los costados. Hydrolagus, ¿se acuerdan? En realidad están cubiertos por una membrana de piel, un opérculo membranoso, entonces no se pueden ver. Heterodontos sí se le ve, a Mustelo sí se le pueden ver, y a Daciates. Cuando ustedes terminen, tienen que enviarlo. Si ustedes quieren tener una copia de lo que respondieron, pueden optarlo y lo envían y les va a dar la puntuación. Ustedes van a poder, mediante este cuestionario, ver qué tan bien o qué tan mal lo hicieron y pueden volverlo a hacer. Vamos a ver cuánto saqué. Pues como nada más hice 5 rasgos, pues no podía tener muchos aciertos. Y notarán ustedes que en la parte de abajo están las respuestas correctas. Entonces ustedes pueden ir cerciorándose de si los rasgos que ustedes escogieron les da la máxima calificación. Muy bien, pues hasta aquí sería entonces la práctica número 1 de Agnatos y Condrictios, chicos. Que estén muy bien.